En 1952, en el corazón helado de la Sierra de Teruel, una viuda llamada Asunción oyó un gemido que parecía salir de la tierra misma. No era el viento entre los pinos, ni el lobo que a veces rondaba su cabaña, era un llanto humano, ahogado y metálico, que provenía de un viejo vagón de tren abandonado en un claro olvidado por Dios. Soltó el atilla de romero que acababa de cortar y avanzó entre zarzales que le arañaban la falda de luto, guiada por un olor dulzón a podredumbre y fiebre. Dentro del vagón oxidado, una joven de apenas 23 años yacía en el suelo sobre un colchón de paja podrida, rodeada de 3 niños sucios que la miraban como si ella fuera el único mundo que les quedaba. «Agua», musitó la muchacha antes de que sus ojos se volvieran blancos. Pero lo que Asunción encontró bajo el colchón no era pan duro ni una manta raída, era una cajita de latón con un broche de plata, y dentro, algo que el dueño de aquellas tierras jamás pensó que vería la luz. Y lo que desenterró horas después junto a las vías muertas, pondría en peligro no solo su vida, sino la de todos los que vivían en aquel valle. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿te atreverías a abrir la puerta de un vagón abandonado en la noche, sabiendo que dentro solo puede haber dolor? Asunción oyó el sonido antes de verlo, un golpe seco contra el metal, seguido de un sollozo infantil que se cortaba de golpe, como si alguien lo tapara con la mano. El bosque de Teruel, en esa parte alta donde el invierno se agarra a los huesos, no debía contener esos ruidos. Asunción, viuda desde hacía 4 años, estaba acostumbrada al silencio tan denso que podía oír el crujir de las hojas secas al caer. Sabía que los jabalíes gruñían a lo lejos y que las águilas pasaban en silencio, pero esto era humano. Y lo humano en esa soledad casi siempre significaba desgracia. Dejó el atilla de romero en el suelo, el aroma fuerte impregnando sus manos callosas, y aguzó el oído. El golpe se repitió, más débil, y el llanto era inconfundible, un gemido corto, como si intentaran acallarlo. Siguió el ruido internándose más allá de los senderos que sus pies conocían de memoria, donde la maleza crecía alta y los espinos se clavaban en su falda. El aire se sentía más pesado allí, estancado. Fue entonces que el olor la golpeó antes de que sus ojos confirmaran el origen. No era el aroma limpio de la sierra, era una mezcla agria de humedad rancia, óxido y el tufo inconfundible de la enfermedad. Entonces lo vio, oculto entre un grupo de robles secos y casi devorado por la hiedra, había un viejo vagón de tren. Era uno de esos que los ingenieros habían usado hace más de una década, cuando el gobierno intentó trazar una línea férrea que nunca se terminó y que luego abandonaron como un cascarón inútil. Estaba oxidado, las ruedas hundidas en la tierra, pareciendo más un ataúd que un refugio. El llanto venía de adentro, sin duda. Asunción se detuvo, el corazón golpeándole las costillas. Su primer instinto fue retroceder, volver a la seguridad de su cabaña. ¿Te imaginas el valor que se necesita para abrir una puerta así sola en medio de la nada, sabiendo que dentro solo puede haber dolor? Antes de seguir con esta historia, que te aseguro cambiará tu forma de ver la soledad y los límites de la compasión humana, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y ahora, para que esta historia te acompañe toda la semana, graba un audio de voz contando qué harías tú si oyeras ese llanto en la noche, y envíalo por mensaje privado al canal. Los mejores los leeremos en el próximo vídeo con tu nombre. La decisión que Asunción tomó en los siguientes segundos no solo salvaría vidas, sino que desenterraría un secreto que la sierra había guardado celosamente, un secreto de codicia y muerte. Lo que encontraría allí dentro la marcaría para siempre, demostrando que a veces el destino te pone a prueba de las formas más inesperadas. Asunción avanzó despacio, agarrando un palo nudoso del suelo por si acaso. Empujó la puerta de hierro. El chirrido que soltó fue un lamento agudo que pareció desgarrar el silencio del bosque. El olor interior la golpeó con la fuerza de un puñetazo, una peste a miseria humana, a fiebre y a miedo. Adentro, en la penumbra fétida, apenas iluminada por una rendija en el techo oxidado, yacía la escena que la dejó sin aliento. Sobre unos trapos sucios en el suelo estaba una joven no mucho mayor de 23 años, aunque su rostro demacrado la hacía parecer de más edad. Tenía la piel casi traslúcida pegada a los huesos y los labios rotos y secos por la fiebre. A su alrededor, acurrucados contra ella como pequeños guardianes aterrados, había 3 niños.
El mayor, un niño de apenas 8 años, la miraba fijamente, sin parpadear, con unos ojos oscuros que parecían haber visto el fin del mundo. Los otros dos, una niña de 5 y un bebé que apenas gateaba, estaban sucios, con la ropa hecha jirones y el cabello apelmazado. Estaban terriblemente delgados, sus costillas marcándose bajo la tela raída. El vagón entero era una trampa de desesperación, y la joven madre apenas si lograba tomar aire, su pecho subiendo y bajando con un esfuerzo doloroso que silbaba en la quietud. La joven giró la cabeza lentamente hacia la luz que entraba por la puerta abierta. Sus ojos, hundidos y vidriosos, intentaron enfocar a Asunción. Abrió la boca, pero solo salió un susurro seco. «Agua», logró decir con una voz que era apenas un soplo de aire antes de que sus ojos se volvieran blancos y su cabeza cayera de lado desmayada. Asunción soltó el palo. Todo el miedo que había sentido se evaporó, reemplazado por una punzada de compasión tan intensa que le quemó la garganta. Ella, cuyo propio corazón estaba remendado con los hilos del luto por su esposo, reconoció ese nivel de abandono. No había tiempo para preguntas. Sin pensarlo 2 veces, corrió de regreso a su cabaña. El silencio del bosque ahora parecía acusador. En su mente solo estaba la imagen de esos ojos infantiles vacíos de esperanza. Regresó a los pocos minutos cargando un cántaro de agua fresca del pozo, el poco caldo de garbanzos que le quedaba de la mañana y varias mantas limpias, aunque viejas. Los niños no se movieron hasta que ella les ofreció el caldo. El mayor lo tomó, lo probó con cautela y luego, al sentir el calor y el sabor, se lo pasó a sus hermanas. Devoraron la comida con una ansiedad animal mientras Asunción intentaba limpiar el rostro de la joven con un trapo húmedo. Su cuerpo ardía, la fiebre la estaba consumiendo viva. Esa primera noche, Asunción supo que no había nada más que hacer, salvo esperar y vigilar. Trasladarlos era imposible, la joven no sobreviviría al viaje. Se sentó en el suelo frío del vagón arropando a los niños con las mantas y dándoles pequeños sorbos de agua. Se dio cuenta de que el destino la había atado a ese vagón oxidado. Al amanecer, después de una noche de vigilia interrumpida solo por los delirios de la joven y el llanto ahogado del bebé, los niños finalmente durmieron exhaustos. La joven madre seguía inconsciente. Asunción, con el cansancio pesándole en los huesos, comenzó a limpiar el desorden, a sacar los trapos sucios, a intentar ventilar aquel espacio de muerte. Fue entonces, mientras levantaba la colchoneta podrida donde yacía la joven para poner una manta limpia debajo, que sus dedos tocaron algo duro. No era parte del piso de metal, era una pequeña cajita de latón con incrustaciones de plata, algo que no pertenecía en absoluto a esa miseria. La sacó. Era una cajita de rapé, pero estaba extrañamente pesada. Al abrirla, no sonó ninguna melodía. El mecanismo estaba roto y lleno de tierra seca, como si alguien la hubiera enterrado y luego desenterrado. Debajo de la tierra encontró 2 objetos, un solo broche de plata, auténtico y costoso, y un mechón de cabello castaño y sedoso, atado con un lazo verde pálido. Asunción sostuvo el broche en la palma de su mano. Era frío, liso y pesado. El contraste entre la delicadeza de esa plata y la miseria absoluta del vagón era un grito silencioso. Guardó la joya y el mechón de cabello de nuevo en la cajita de rapé y la escondió bajo la misma colchoneta podrida, sintiendo que tocaba un secreto que aún no le pertenecía. Su prioridad inmediata no era el misterio, sino las vidas que pendían de un hilo. Durante 3 días, Asunción se convirtió en una sombra que iba y venía entre su cabaña solitaria y el vagón oxidado. Vació sus propias reservas, ya de por sí escasas, los garbanzos secos, el puñado de trigo que le quedaba, la miel silvestre. Mantenía el fuego vivo en su cabaña para hervir agua constantemente, preparando infusiones de tomillo y caldos ralos que intentaba forzar por la garganta de la joven madre, cuya fiebre se aferraba a ella como una mortaja, negándose a ceder. Los niños la observaban con el silencio de los animales del monte, sin saber si esa mano extraña traía la salvación o simplemente prolongaba lo inevitable. La joven, cuyo nombre Asunción aún desconocía, emergía del delirio en breves y agónicos momentos de lucidez.
Sus ojos se aclaraban de golpe, enfocando a Asunción con un terror puro que helaba la sangre. Él nos dejó aquí, musitaba, sus manos resecas buscando algo a qué aferrarse en la manta. Dijo que volvería, mintió. Asunción intentaba calmarla mojando sus labios. Tranquila, hija, ya estás a salvo. Pero la joven sacudía la cabeza con una fuerza que parecía imposible para su estado. No, no, el amo, él no debió saberlo. Mis hijos, Mateo. Luego su mirada se perdía de nuevo, hundiéndose en el pantano de la fiebre, dejando a Asunción con el eco de un nombre y más preguntas que respuestas. ¿Qué amo? ¿Qué secreto no debía saberse? El miedo en su voz no era por la enfermedad, era por un hombre. Asunción sabía que los niños eran la clave, pero permanecían mudos, paralizados por el trauma. El mayor, Mateo, era el más vigilante. Se movía siempre para proteger a los más pequeños, interponiendo su cuerpo delgado entre ellos y Asunción cada vez que ella hacía un movimiento demasiado rápido. Al tercer día, Asunción le ofreció un trozo de miel cristalizada, un lujo que ella misma rara vez se permitía. El niño miró el dulce, luego a sus hermanos y finalmente a los ojos de Asunción. ¿Nos va a dejar aquí también?, preguntó su voz, sonando ronca y extraña por el desuso. No, dijo Asunción, su propia voz sorprendentemente firme, no los voy a dejar. El niño asintió una sola vez en una transacción de confianza sellada en medio del infierno. El dulce se partió en 3 pedazos diminutos. Más tarde ese día, mientras Asunción limpiaba con un trapo húmedo al bebé, Mateo se acercó manteniéndose a distancia, pero claramente queriendo hablar. Vino un hombre, dijo en voz muy baja, como si temiera que las paredes del bosque tuvieran oídos. Nos trajo aquí en la noche, mamá lloraba mucho. Asunción dejó de limpiar pero no lo miró directamente para no asustarlo. ¿Quién era Mateo? El amo, el hombre alto del caballo negro. El niño miraba fijamente el suelo de metal. Subió a mamá al vagón. Ella ya estaba enferma. Nos dio comida. Dijo que papá nos encontraría pronto. Pero había una vacilación en su voz, la certeza de un niño que sabe identificar una mentira adulta. Hace mucho que no comemos. Él no volvió. Asunción sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la sierra. ¿Dónde está tu papá, Mateo? Se quedó en la finca. El niño negó lentamente y el terror que había mantenido a raya volvió a sus ojos. Hubo una pelea. El amo gritaba mucho, papá también. El niño se abrazó a sí mismo, reviviendo el momento. Luego todo estaba muy callado. Hizo una pausa larga y lo que dijo a continuación heló la sangre de Asunción. Mamá lloró más fuerte cuando él quemó la ropa de papá afuera en un bidón viejo. Olía feo. El amo dijo que era para que la fiebre no se pegara, pero la ropa tenía mucho rojo. Asunción se quedó completamente inmóvil. Rojo, quemó la ropa. Esta ya no era una historia de abandono por enfermedad. La fiebre de Valeria era solo una parte de la tragedia. Había algo más profundo, algo podrido y violento. El hombre no los había traído a este lugar olvidado para protegerlos de una epidemia. Los había traído para esconderlos, o peor, para que desaparecieran. El aislamiento de ese vagón de repente se sintió menos como un refugio y más como una tumba, escogida deliberadamente. La sierra de Teruel era vasta, un lugar perfecto para que la gente simplemente dejara de existir, tragada por el silencio, los árboles y el olvido. La condición de Valeria, como Mateo finalmente la llamó, empeoraba visiblemente. La fiebre no cedía, la respiración era cada vez más superficial y el delirio más constante. Los remedios caseros de Asunción, la infusión de tomillo para la fiebre, las compresas frías no eran suficientes. Necesitaba un médico, necesitaba quinina, algo que solo se encontraría en la civilización. El único lugar con ayuda, la única finca en kilómetros a la redonda, era la del amo, la de don Clemente. Pero,
¿Cómo podía ir allí? Si lo que Mateo decía era cierto, ir a la finca de don Clemente no era buscar ayuda, era caminar directamente a la boca del lobo, era alertar al hombre que los había puesto allí para morir. Asunción estaba atrapada en un dilema imposible. No podía dejar morir a Valeria, pero no podía buscar ayuda en el único lugar disponible. Miró a los 3 niños, ahora dormidos bajo las mantas limpias. Había salvado sus vidas por el momento, pero ¿por cuánto tiempo? Si Valeria moría, ¿qué sería de ellos? Ella apenas podía alimentarse a sí misma. La rabia comenzó a reemplazar su compasión inicial, rabia pura y fría hacia el hombre del caballo negro, el amo que había desechado a una familia entera como si fueran trastos viejos, quemando la evidencia de su crimen y dejando que la fiebre y el hambre terminaran el trabajo sucio por él. Decidió que debía haber algo más en el vagón, alguna pista, algo que Valeria o los niños hubieran traído y que ella hubiera pasado por alto. Empezó a buscar metódicamente, esta vez no solo para limpiar, sino para investigar. Levantó las otras literas oxidadas, golpeó las paredes de hierro buscando compartimentos secretos, revisó cada rincón podrido. No había nada, solo miseria, óxido y el olor penetrante a desesperanza. Salió del vagón frustrada, el aire fresco de la sierra golpeándola. Necesitaba pensar. Caminó alrededor del perímetro del vagón, pateando la maleza alta, tratando de encontrar sentido a la historia del niño. Fue entonces que lo notó. Junto a las vías muertas, donde la vegetación era más densa y los árboles crecían más juntos, la tierra no estaba pareja. No era obvio, no era una tumba marcada con una cruz, era sutil. La tierra estaba removida, pero no por animales. Las paladas eran torpes, pero humanas. Estaba cubierta de hojas secas y ramas, un intento pobre de camuflaje que el viento reciente había comenzado a deshacer. Era una fosa, excavada y vuelta a llenar. Parecía demasiado pequeña para un hombre. Asunción sintió el sabor amargo del miedo subir por su garganta. Con el corazón en la boca, regresó a su cabaña y buscó su azada de jardín, la única herramienta de metal que poseía. Sabía que lo que fuera que encontrara allí abajo cambiaría todo. Asunción regresó al montículo de tierra removida, sintiendo el peso de la decisión. El sol de la mañana apenas lograba calentar el aire y la sierra de Teruel la envolvía en un silencio delgado y frío. Clavó la azada en la tierra. La superficie estaba compacta, pero a unos centímetros más abajo la tierra estaba suelta, blanda, confirmando que manos humanas habían cavado allí recientemente. Cada palada era un esfuerzo que tensaba los músculos de su espalda y sus brazos, acostumbrados al trabajo, pero no a profanar lo que podría ser un descanso final. Rezaba en silencio para no encontrar lo que más temía. Un cuerpo pequeño, quizá un cuarto niño del que Mateo no había tenido valor de hablar. El silencio del bosque era absoluto, roto solo por el sonido metálico de la azada cortando las raíces y su propia respiración agitada. El miedo era una cosa helada que se asentaba en su estómago, pero la necesidad de saber qué había pasado, de entender el terror de Mateo, era mucho más fuerte. No tuvo que cavar mucho, quizá medio metro, cuando la azada golpeó algo con un sonido sordo y pesado. No era la resistencia blanda de un cuerpo envuelto en tela, ni la dureza limpia de una roca. Era algo firme, pero hueco, cuero o madera. Se arrodilló de golpe, apartando la tierra húmeda con las manos. Sus dedos, sucios de tierra negra, rozaron una superficie áspera, endurecida y deformada por la humedad y el tiempo. Era una cartera, una vieja cartera de cuero del tipo que usaban los capataces a caballo, ahora cubierta de una capa de moho verde y raíces delgadas que se habían aferrado a ella. Estaba cerrada con gruesas hebillas de metal, ahora completamente oxidadas. El alivio inmediato de que no fuera un cuerpo fue reemplazado al instante por una tensión diferente, más oscura. ¿Quién entierra una cartera en medio de la nada? Le costó trabajo sacarla del agujero. El cuero estaba podrido y tieso, pesaba mucho más de lo que debería pesar ropa o papeles. La arrastró fuera de la fosa y la puso sobre la hierba seca.
Las hebillas estaban trabadas por el óxido. Tuvo que usar la punta de la azada como palanca, forzándolas hasta que el metal viejo cedió con un chasquido metálico que sonó anormalmente fuerte en la quietud. Con el corazón latiéndole en la garganta, tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, Asunción levantó la tapa pesada. El olor que escapó fue nauseabundo, una mezcla de cuero podrido, moho concentrado y el indescriptible tufo cobrizo de la sangre. Apartó la cara por un instante, dominada por las náuseas, pero se obligó a mirar. Lo que vio confirmó las palabras de Mateo y selló el destino de Gregorio. La cartera no contenía dinero, contenía la evidencia de un crimen. Doblado bruscamente en la parte superior yacía un chaleco de capataz. Era de tela gruesa color marrón, el tipo de ropa resistente hecha para el trabajo rudo de la finca. Pero estaba terriblemente manchado. Grandes parches de un color marrón oscuro, casi negro, cubrían el pecho y una de las mangas. Era sangre, sangre seca, tanta que debió empapar la tela en el momento de la herida. Era la ropa que Mateo vio, la que olía feo. Don Clemente no había quemado toda la evidencia. Había quemado otra ropa para hacer creer a la familia que era por la fiebre, mientras enterraba aquí la prueba real de la violencia. Este chaleco era la ropa que Gregorio usaba el día que murió. Asunción sintió el hielo de la certeza recorrer su espalda. Gregorio no se había ido, Gregorio había sido asesinado. Debajo del chaleco ensangrentado había un objeto envuelto cuidadosamente en un trozo de tela encerada, un esfuerzo claro por protegerlo de la humedad. Con manos temblorosas, Asunción desenvolvió el paquete. Era un pequeño cuaderno de contabilidad, de esos con la tapa de cuero gastada que había sido utilizado claramente como un diario personal. Lo abrió. La caligrafía era clara, firme y masculina. La primera página tenía una inscripción simple: Propiedad de Gregorio Ruiz, capataz, finca de San Clemente, 1952. Asunción se sentó allí, en el suelo frío del bosque, junto a la fosa abierta y la cartera podrida, sabiendo que tenía en sus manos la voz del hombre muerto, y probablemente el motivo exacto de la tragedia que se desarrollaba a pocos metros dentro del vagón oxidado. Comenzó a leer, pasando las páginas con cuidado para no rasgar el papel humedecido por el tiempo. Al principio, las anotaciones eran simples, casi aburridas. El conteo del ganado, notas sobre la necesidad de reparar las cercas del pastizal del norte, el precio del trigo en el pueblo. Pero entretejidas en las notas de trabajo había menciones constantes de Valeria. Escribía sobre lo mucho que la amaba, su creciente preocupación por la tos seca que ella desarrollaba, sus sueños de ahorrar lo suficiente, peso a peso, para poder llevarla a la ciudad, a un médico de verdad. Soñaba con comprar una pequeña parcela propia lejos de la finca, donde sus hijos pudieran crecer sanos. La voz de Gregorio emergía de las páginas, un hombre decente, trabajador y profundamente enamorado, atrapado en un trabajo que apenas le daba para sobrevivir. Entonces, hacía unas 6 semanas, la narrativa cambió abruptamente. El tono de Gregorio se volvió cauteloso, luego confuso y finalmente temeroso. Don Clemente me ordenó no ver el ganado del norte al pastizal del arroyo seco, escribió. Cuando fui a juntarlo, encontré marcas extrañas. Gregorio detallaba con precisión cómo encontró al menos 10 terneros que no pertenecían a la finca, terneros que él reconocía como propiedad de la ganadería de los Navarro, una finca vecina poderosa. Pero lo peor fue lo que vio al día siguiente escondido entre los matorrales. Vio a don Clemente y a 2 jornaleros que no reconoció usando un hierro de marcar alterado, quemando la marca de los Navarro para sobreponer la suya. Estaba robando ganado a gran escala. El diario lo detallaba todo con la precisión de un hombre metódico. Don Clemente había estado robando sistemáticamente a sus vecinos durante meses, culpando de las pérdidas a los supuestos bandoleros que, según él, plagaban la sierra. Era un plan astuto. Aumentaba su propio hato mientras eliminaba la sospecha, posicionándose él mismo como una víctima más de la inseguridad.
Gregorio estaba aterrado. «Él no sabe que lo sé», escribió Gregorio en una entrada posterior. «Pero necesito pruebas contundentes. Si lo acuso solo de palabra, me despedirá, o algo peor. Me acusará de mentir y estoy perdido». Fue entonces que Asunción entendió el chaleco. La siguiente entrada describía cómo Clemente, en su prisa por marcar un ternero robado, lo hirió torpemente con el hierro y la sangre del animal manchó a Gregorio. Guardó ese chaleco como la prueba física que lo conectaba al animal robado. La última entrada del diario estaba fechada hacía poco más de 2 semanas. La caligrafía era apresurada, casi ilegible, las letras temblando de urgencia. «Valeria está peor. La fiebre subió mucho anoche. Le pedí al amo un adelanto para el médico de la ciudad. Se negó. Me miró de una forma extraña, fría. Creo que sospecha que sé lo del ganado. Me preguntó por qué olía humo cerca de mi cabaña. Era yo, quemando unos trapos viejos, no el chaleco. Me citó en el establo esta noche. Dice que reconsiderará el adelanto». La última frase heló a Asunción. «Voy a llevar el broche de su difunta esposa, el que me dio como garantía de silencio el mes pasado. Voy a exigir el dinero o diré la verdad. Que Dios proteja a mi familia». Asunción cerró el diario. El frío de la mañana ahora era un frío mortal que le calaba los huesos. Gregorio nunca regresó de esa reunión. Don Clemente, confrontado, lo mató. Probablemente fue como Mateo dijo, una pelea. Quizás Gregorio amenazó con el broche y el diario. Y Clemente, en un ataque de ira, lo golpeó. Cayó, se golpeó la cabeza, murió. Clemente, en pánico, se deshizo del cuerpo. ¿Dónde? Y luego, para silenciar a la única testigo que quizás sabía algo, Valeria, y a sus hijos, los abandonó en ese vagón, sabiendo que la enfermedad de ella la mataría. No fue un simple abandono, fue un asesinato lento, calculado y cruel. Y la prueba de todo, el diario y el chaleco manchado de sangre, estaban ahora en el regazo de Asunción. Asunción cerró el diario, sus nudillos blancos por la fuerza con que lo apretaba. El frío de la mañana ahora era un frío mortal que le calaba hasta el tuétano. La Sierra de Teruel, su refugio de soledad durante 4 años, se había transformado de repente en la escena de un crimen, un testigo silencioso y cómplice de un asesinato. Todo encajaba con una claridad aterradora. La fiebre de Valeria no era la causa de su abandono, sino la herramienta perfecta para don Clemente. La había dejado allí, enferma y a cargo de 3 niños pequeños, en el lugar más aislado que conocía, no para esconderla, sino para que muriera. Era un plan de asesinato lento, deliberado y cobarde, y la prueba de todo, el diario y el chaleco manchado de sangre, estaban ahora en el regazo de Asunción. Levantó la mirada hacia el vagón oxidado. A través de la puerta entreabierta podía oír la respiración superficial y rítmica de Valeria. Era el sonido de una vida que se apagaba. Y dentro, Mateo, el niño de 8 años que había visto quemar la ropa ensangrentada de su padre, montaba guardia sobre sus hermanos, sin saber que su madre estaba muriendo no por una enfermedad del destino, sino por la mano de un asesino. Asunción sintió una oleada de rabia impotente. Tenía la verdad en sus manos, un diario que detallaba el robo y un chaleco empapado en sangre que probaba la violencia. Pero ¿de qué servía la verdad si estaba sola, a un día de camino de cualquier autoridad, enfrentándose a un hombre lo suficientemente poderoso como para matar y encubrirlo? Justo cuando ese pensamiento de desesperanza la golpeaba, un sonido diferente al de la sierra cortó el aire. No era el viento entre los robles ni el crujido de una rama seca, era el galope de un caballo. Y no era el trote cansado de un mulo de carga, ni el paso ligero de un ciervo. Era un galope pesado, rítmico y seguro, el sonido de un animal caro, bien alimentado, y de un jinete que no tenía miedo de hacer ruido. Un jinete que cabalgaba con la arrogancia de quien se sabe dueño del terreno. El sonido venía por el mismo sendero oculto que llevaba al vagón. Su corazón dio un vuelco. No podía ser una coincidencia.
Don Clemente, quizás carcomido por una última pizca de conciencia, o más probablemente temiendo que la familia hubiera sobrevivido y hablado, venía a terminar el trabajo. El pánico se apoderó de Asunción. No había tiempo. Miró la fosa abierta, la cartera expuesta. Era una sentencia de muerte para ella si él la encontraba allí. Actuó con la velocidad que da el terror. Agarró el diario y el bulto rígido del chaleco ensangrentado y los metió bajo su mantón, apretándolos contra su pecho. Con manos frenéticas empezó a patear la tierra suelta de vuelta al agujero, tratando de cubrir la cartera, pero era inútil. El galope estaba peligrosamente cerca. Podía oír al caballo resoplando. Dejó la azada y la cartera medio descubierta. Corrió agachándose entre los árboles de vuelta al claro del vagón. Necesitaba estar allí cuando él llegara. Necesitaba interponerse. Llegó al claro justo a tiempo. El jinete emergió de entre los robles, la figura alta recortada contra el sol de la mañana. Era exactamente como Mateo lo había descrito, un hombre imponente sobre un caballo negro y lustroso que contrastaba violentamente con la pobreza del lugar. Llevaba pantalones de cuero oscuro, una chaqueta fina y un sombrero de ala ancha que ensombrecía sus rasgos. Tiró de las riendas con brusquedad y el caballo se encabritó ligeramente, sus ojos salvajes escaneando el claro. Los ojos del hombre hicieron lo mismo. Vieron el vagón, luego la figura solitaria de Asunción y se entrecerraron con sorpresa y furia. No esperaba encontrar a nadie más allí. Don Clemente desmontó con un movimiento fluido y deliberado, sin quitarle la mirada de encima. Era un hombre acostumbrado al poder, y su presencia misma parecía absorber el aire del claro. Caminó hacia ella, sus botas caras aplastando las hojas secas. Sus ojos evaluaron la ropa gastada de Asunción, la evidente pobreza de su apariencia, y luego miraron con desdén la puerta del vagón. Cuando habló, su voz era un gruñido bajo, contenido, el sonido de un hombre que no estaba acostumbrado a las sorpresas y las odiaba. ¿Quién diablos es usted?, soltó, la pregunta sonando más como una acusación que como una duda. Asunción sintió el peso del diario contra sus costillas. Podía oler la sangre seca del chaleco escondido bajo su mantón. Se plantó firmemente en el suelo, colocando su cuerpo menudo directamente entre el hombre y la puerta oxidada del vagón. Sabía que su apariencia era la de una viuda inofensiva del bosque, y usó eso a su favor. «Soy Asunción», dijo, su voz temblando solo un poco. «Vivo en el valle más abajo». Luego, reuniendo cada gramo de coraje que el diario de Gregorio le había infundido, añadió, mirándolo fijamente a los ojos, «Soy la viuda que sabe lo que hizo». El rostro de don Clemente, curtido por el sol y la arrogancia, parpadeó por una fracción de segundo. Fue un destello de conmoción pura, tan rápido que casi podría haberse imaginado, pero fue reemplazado instantáneamente por una risa cruel, un sonido corto y seco que no tenía nada de alegría. «¿Así?», se burló, dando un paso más cerca. «¿Y qué se supone que hice, vieja? ¿Dejar a la familia de mi capataz en un lugar seguro mientras pasa la fiebre? Vine a traerles más provisiones. Soy un hombre piadoso». Hizo el papel del amo benevolente, pero sus ojos eran como los de un halcón, fríos, calculadores, buscando cualquier señal de que ella realmente supiera algo. «Usted no trajo nada», replicó Asunción, su voz ganando fuerza con la indignación. «La comida que les dejó se acabó hace más de una semana. Los abandonó aquí para que murieran». Su mano temblorosa señaló hacia el vagón. «Valeria está agonizando. Los niños estaban muriendo de hambre. Ese era su plan, don Clemente, dejar que la fiebre y la inanición hicieran el trabajo sucio que usted empezó con Gregorio». El nombre de Gregorio quedó suspendido en el aire tenso entre ellos, pesado y denso como una piedra. Era una declaración de guerra. La sonrisa fingida de Clemente se desvaneció por completo. La máscara de civilidad cayó, revelando la violencia pura que se escondía debajo. «Usted es una viuda loca», sisió, su voz bajando a un susurro amenazante. «Vive sola en el bosque y habla con los árboles. ¿Quién demonios le va a creer una palabra?» Dio otro paso, invadiendo su espacio, usando su altura para intimidarla. «Yo soy don Clemente, esta sierra me pertenece, puedo hacer que una vieja insignificante como usted desaparezca tan fácilmente como...». Se calló, pero la amenaza era clara.
Él podía hacerla desaparecer igual que había hecho con Gregorio. Él se movió bruscamente, no hacia ella, sino hacia la puerta del vagón. Su intención era clara. Necesitaba ver si Valeria seguía viva, si podía hablar, si necesitaba ser silenciada permanentemente. Asunción reaccionó por instinto, extendiendo los brazos y bloqueando la entrada. No se acerque a ella. Clemente la miró con puro desprecio. «Quítese de mi camino, vieja estúpida». Levantó un brazo, no para golpearla, sino para apartarla de un manotazo, como si fuera un insecto molesto. Pero justo cuando su mano iba a tocarla, un sonido los detuvo a ambos congelándolos en el sitio. Vino del interior del vagón, un débil pero claro susurro de una mujer moribunda. «Asesino». El susurro fue apenas audible, un hilo de voz roto por la fiebre, pero en el silencio tenso del claro sonó como un trueno. «Asesino». Don Clemente se congeló por completo, su rostro que había estado contorsionado por la ira y el desprecio, palideció visiblemente bajo el bronceado. Asunción vio el pánico puro y descontrolado inundar sus ojos. La viuda loca del bosque era una molestia, pero la mujer moribunda adentro era un testigo que aún respiraba. Acababa de cruzar la línea invisible del desprecio a la exposición total. «Cállate», rugió, pero su voz sonó extrañamente hueca, traicionada por el miedo. Ya no intentó apartar a Asunción con desdén, la empujó con violencia bruta, haciéndola tropezar hacia atrás contra el metal oxidado del vagón. El golpe fue sordo y le sacó el aire, pero Asunción se aferró con fuerza al marco de la puerta, negándose a caer por completo. Clemente irrumpió en la penumbra del vagón, casi tropezando en su prisa. El hedor concentrado a enfermedad y miseria lo golpeó con fuerza, haciéndolo retroceder por un instante, cubriéndose la boca y la nariz con un pañuelo caro. Sus ojos, acostumbrados a la luz brillante de la mañana, tardaron un segundo en adaptarse a la oscuridad asfixiante. Vio a los dos niños más pequeños amontonados en la litera superior, un nudo de cuerpos temblorosos y ojos muy abiertos. Vio a Mateo de pie erguido contra la pared del fondo, sus puños diminutos apretados a los costados, sus ojos oscuros brillando con un odio silencioso, mientras observaba al asesino de su padre. Y entonces vio a Valeria. No estaba acostada en el fondo. Impulsada por esa última y desesperada descarga de adrenalina maternal, por el sonido de la voz del hombre que había destruido su vida, había logrado lo imposible. Se había arrastrado centímetro a centímetro, desde el montón de trapos donde agonizaba hasta la entrada del vagón. Estaba de rodillas, apenas sosteniéndose sobre sus manos y rodillas, su cuerpo consumido por la fiebre, temblando con un esfuerzo sobrehumano. La enfermedad le daba un brillo antinatural a sus ojos hundidos. Miró a don Clemente, y por primera vez no había miedo en su mirada. Solo había la claridad terrible de la muerte cercana y la necesidad urgente de que la verdad fuera dicha. Asunción, recuperando el aliento, se enderezó y se colocó estratégicamente detrás de Clemente, bloqueando la única salida del vagón. Lo había atrapado entre ella y la verdad moribunda. «La dejaste morir, Clemente», susurró Asunción, su voz cargada con el peso del diario que aún apretaba con fuerza bajo su mantón. «Mataste a Gregorio y la dejaste morir a ella y a sus hijos». El espacio era tan reducido que casi podía sentir el temblor del hombre. El cazador imponente se había convertido en una rata atrapada en una caja de metal oxidado, y lo sabía. El aire estaba viciado, espeso, cargado con el olor de la muerte inminente y la justicia que llegaba. Clemente intentó reír, pero el sonido que salió fue un graznido nervioso y quebrado. «Pruebas, vieja, no tienes nada, son los delirios de una mujer enferma». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Valeria levantó su mano temblorosa. Le costó un esfuerzo visible, como si estuviera levantando una piedra pesada. Su puño sucio se abrió lentamente, revelando la palma de su mano. Allí, brillando con una luz pálida y lechosa en la penumbra, yacía el único broche de plata. Era el mismo que Asunción había encontrado en la cajita de rapé. Valeria debió haberlo recuperado de la cajita, guardándolo sobre su cuerpo como un último talismán, su única arma. Era de su esposa,
susurró Valeria, su voz un estertor seco, pero cada palabra tan afilada y clara como un trozo de vidrio. Don Clemente miró la plata y todo el color abandonó su rostro. Retrocedió un paso instintivo, chocando contra Asunción como si lo hubieran golpeado físicamente. Usted no sabe nada, tartamudeó, su compostura de amo evaporándose. Se lo dio a mi esposo, continuó Valeria, su voz ganando una fuerza fantasmal, la fuerza de quien ya no tiene nada que perder, para comprar su silencio, cuando Gregorio descubrió el robo del ganado. La verdad golpeó a Asunción con la fuerza de una revelación. El broche no era solo un objeto de valor escondido, era la garantía de la que hablaba el diario, era el soborno, la pieza que faltaba, la que conectaba directamente a Clemente con el encubrimiento que llevó al asesinato. Era la joya favorita de su difunta esposa. Lo supo Asunción por la reacción de Clemente, lo supo Valeria y lo supo Mateo. Era irrefutable. Un hombre poderoso podría mentir sobre un diario, podría quemar un chaleco manchado, podría acusar a una viuda de loca, pero no podía negar ese broche. Era la prueba de que Gregorio y él habían tenido un pacto de silencio, un pacto que Clemente había roto con violencia mortal. El amo miró de la plata en la mano de Valeria al rostro implacable de Asunción y luego a los ojos acusadores de Mateo. Estaba atrapado. La viuda loca, la moribunda y el niño silencioso se habían convertido en sus jueces. Gregorio lo guardó, dijo Valeria, como garantía, por si usted nos hacía daño. Su mano finalmente perdió la fuerza y cayó al suelo de metal. La plata rodando 1 centímetro antes de detenerse junto a un clavo oxidado. El esfuerzo la había agotado. Su confesión moribunda había sido su última arma y había dado en el blanco. Don Clemente, derrotado no por la ley de los hombres que él compraba y manipulaba, sino por la verdad revelada en el lugar más olvidado de la sierra, supo que estaba acabado. El silencio que cayó en el vagón fue más pesado y denso que cualquier silencio que Asunción hubiera conocido en el bosque. Era el silencio de la justicia cruda y final. Asunción finalmente sacó el diario de Gregorio de su mantón. Lo sostuvo en alto, no como una amenaza, sino como una confirmación silenciosa. «Y aquí está el resto de la verdad», dijo ella en voz baja. «Aquí está el robo del ganado. Aquí está la cita en el establo de la que nunca regresó». Clemente ni siquiera miró el libro. Sus ojos estaban fijos, hipnotizados, en la pequeña plata que brillaba inocentemente en el suelo sucio. El broche era su confesión. El diario era solo el epílogo. La viuda del bosque, esa mujer insignificante que él había descartado como una loca, ahora sostenía las riendas de su vida. El hombre imponente, el dueño de la sierra, pareció encogerse. La arrogancia se desvaneció, drenada de él, dejando solo a un hombre patético y atrapado. Miró hacia la puerta, su única ruta de escape, pero la pequeña figura de Asunción, ahora respaldada por la verdad del muerto y la confesión de la moribunda, era una barrera más infranqueable que una pared de piedra. ¿Qué quieren?, tartamudeó el primer signo de negociación de súplica. Ya no era el amo, era un criminal expuesto, desnudo ante sus víctimas. Asunción lo miró sin odio, pero con una resolución fría. Ella no quería dinero, no quería venganza, quería algo mucho más fundamental. «No quiero su dinero», dijo Asunción, su voz baja pero resonando en el espacio metálico. Ella dio un paso atrás, apartándose de él, y señaló con la barbilla a los niños acurrucados en la litera. «Quiero que ellos vivan, quiero que salgan de este infierno y tengan un futuro. Quiero que pagues por lo que hiciste». Clemente intentó recuperar la compostura, recurriendo a su arrogancia habitual. ¿Pagar? ¿Pagar con qué? ¿Con tus historias? ¿Con la palabra de una muerta? Fue entonces cuando Asunción reveló su mano por completo, su voz cortando el aire viciado. «Con esto», dijo sacando el diario de Gregorio de su mantón. «Y con esto», añadió, tirando del mantón para revelar la tela gruesa y manchada del chaleco.
Estaba enterrado donde tú lo dejaste, la ropa ensangrada de tu capataz. Si la plata lo había hecho palidecer, el chaleco lo destrozó. La vista de esa prueba que él mismo había enterrado en la tierra fría, creyendo que estaba segura para siempre, fue la confirmación de que su mundo se había derrumbado. Asunción no estaba adivinando, ella lo sabía todo. Había desenterrado su crimen literalmente. Sus ojos se movieron frenéticamente del chaleco en los brazos de Asunción a la figura moribunda de Valeria, y luego a Mateo, el niño que lo miraba con una quietud aterradora. Estaba acorralado por 3 generaciones de testigos, el muerto, la moribunda y el sobreviviente. El aire en el vagón se volvió irrespirable, espeso por la verdad expuesta y el olor de la muerte inminente. La confrontación, el estallido de energía final había cobrado su precio. Valeria, que había mantenido su cuerpo erguido con pura fuerza de voluntad, comenzó a vacilar. La luz de justicia en sus ojos se atenuó, reemplazada por una neblina de agotamiento final. Miró más allá de Clemente, sus ojos buscando a Asunción. No dijo nada, pero su mirada fue una transferencia silenciosa, un ruego desesperado y un acto de gratitud eterna todo en uno. Luego giró su cabeza lentamente hacia donde Mateo estaba paralizado contra la pared. Mateo susurró, apenas un movimiento de aire. Fue la última palabra que pronunció. Su cuerpo, liberado finalmente de su deber, se desplomó hacia adelante, cayendo al suelo de metal con un golpe sordo y definitivo. El silencio que siguió fue profundo, absoluto. Mateo ahogó un grito. Asunción se abalanzó hacia Valeria, pero era demasiado tarde. La tomó por los hombros, ya inertes, y la giró suavemente. Los ojos de Valeria estaban abiertos, fijos, pero la expresión de terror que los había habitado durante días había desaparecido. Murió sabiendo que la verdad había sido dicha. Murió después de dar este golpe final. Asunción, con tiras de rabia y tristeza quemándole los ojos, le cerró los párpados suavemente. El vagón, que había sido una prisión de fiebre y hambre, se había convertido oficialmente en una tumba. La presencia de la muerte era ahora tangible, fría e innegable. Don Clemente observaba la escena, su respiración agitada. En su mente calculadora, Asunción podía ver el engranaje girando. La testigo principal está muerta. «Está muerta», susurró él, casi para sí mismo, con un destello de alivio enfermo. La fiebre, una tragedia. Intentaba reconstruir su narrativa, encontrar una salida. «Nadie te creerá, ahora es tu palabra contra la mía». Pero subestimó a la viuda del bosque. Asunción se levantó lentamente, sus ojos oscuros fijos en él, la pena endurecida hasta convertirse a acero. «Ella murió sabiendo que sus hijos están a salvo», dijo Asunción, su voz helada, «y usted vivirá sabiendo que yo tengo las pruebas». Entendiendo el peligro inmediato. El peligro de un hombre que ya había matado 2 veces y no tenía nada que perder, Asunción dio el paso final. Mintió con la convicción de una santa. El diario y el chaleco, dijo con calma, son solo una parte. Lo demás está a salvo. Clemente la miró confundido. ¿Qué? ¿Qué más? Asunción mintió maravillosamente usando su conocimiento de la sierra, el libro mayor de Gregorio, donde anotó las fechas exactas del robo y una carta que le escribió a su primo en la ciudad. Todo está escondido, no aquí, no en mi cabaña, está en un lugar que solo yo conozco. Si yo no regreso, o si algo les pasa a estos niños, su mirada barrió a los 3 huérfanos, se activará esa carta, y la autoridad vendrá directamente a por usted, don Clemente. Era un farol brillante nacido del instinto de supervivencia más puro. No había carta, no había libro mayor, pero Clemente no podía arriesgarse. Él no sabía cuánto tiempo había estado Asunción yendo y viniendo de su cabaña, no sabía con quién había hablado. La viuda insignificante de repente se convirtió en una estratega impredecible. Él, un hombre de planes elaborados, fue superado por la improvisación desesperada de una mujer que protegía a sus crías.
La idea de que matara a Asunción y a los niños no enterraría el secreto, sino que lo detonaría, lo paralizó. Ya no podía simplemente borrar el problema con violencia. El hombre sopesó sus opciones. Podía matarlos a todos en ese vagante vagón, pero no tenía forma de saber dónde estaba esa supuesta carta. Y si ella realmente había enviado algo a la ciudad, sería el fin. La sierra, que había sido su cómplice, ahora estaba llena de los ojos invisibles de la precaución de Asunción. Derrotado, miró una última vez el cuerpo de Valeria en el suelo, la plata brillando cerca de su mano inerte. Era el símbolo de su caída. Sin decir una palabra más, retrocedió tropezando con sus propias botas caras al salir del vagón hacia la luz del sol. La luz lo golpeó como una acusación y pareció encogerse bajo ella. Asunción lo siguió con la mirada desde la puerta. Lo vio caminar hacia su caballo, pero ya no con la arrogancia de un amo. Se movía como un hombre perseguido, sus movimientos torpes y febriles. Montó el caballo negro y lustroso, pero ya no parecía imponente, parecía un fugitivo. Tiró de las riendas y galopó desapareciendo entre los árboles, no con la confianza del dueño, sino con la velocidad desesperada del culpable. El sonido del galope se desvaneció, dejando a Asunción sola en el claro, con el silencio de la sierra cayendo de nuevo, esta vez pesado como una lápida. La adrenalina que la había sostenido se disipó de golpe, dejándola temblando y exhausta. Miró hacia el interior del vagón. Ahora una escena de tragedia silenciosa. Los dos niños más pequeños seguían en la litera llorando en silencio, sus lágrimas trazando surcos limpios en sus rostros sucios. Y Mateo, el niño, que había permanecido como una estatua de odio silencioso, finalmente se rompió. No gritó, dejó escapar un gemido bajo, un sonido animal de dolor puro y final. Se deslizó por la pared y se arrastró lentamente hasta el cuerpo de su madre. La abrazó enterrando su rastrillo en su cabello enmarañado. Asunción se quedó en el umbral, el diario de Gregorio pesado como plomo en su mano, sabiendo que la confrontación había terminado, pero que su verdadera carga apenas comenzaba. El gemido de Mateo fue el ancla que trajo a Asunción de vuelta de la confrontación. El sonido bajo y desgarrado rompió el silencio que la muerte de Valeria había dejado, y fue seguido por el llanto agudo del bebé y los sollozos asustados de la niña en la litera. Asunción se giró, su cuerpo aún temblando por la adrenalina de la pelea con Clemente. Vio al niño aferrado al cuerpo de su madre, su pequeño cuerpo sacudido por un dolor demasiado grande para su edad. En un instante, Asunción dejó de ser la estratega que había derrotado a un asesino. Volvió a ser la viuda, la mujer que entendía el luto. Se arrodilló junto a Mateo, sin tocarlo al principio, simplemente estando ahí, un testigo de su dolor. El aire en el vagón era irrespirable, una mezcla tóxica de enfermedad, muerte y el miedo residual de Clemente. «Mateo», dijo suavemente, su voz áspera, «tenemos que salir de aquí. Este no es un buen lugar». El niño no respondió, solo se aferró más fuerte al cabello de su madre. Asunción supo que no podía forzarlo, pero tampoco podían quedarse. La muerte estaba allí, y el frío comenzaba a sentarse en el cuerpo de Valeria. «Tu madre ya no siente dolor», susurró Asunción, poniendo una mano firme en el hombro tembloroso del niño. «Ella está en paz, pero tus hermanos te necesitan. Necesitan salir de aquí. Yo te necesito, Mateo. Necesito tu ayuda para llevarlos». Apeló al único instinto que le quedaba al niño, el de protector. Funcionó. Mateo levantó lentamente la cabeza, su rostro una máscara de lágrimas y tierra, y miró a sus hermanas que lloraban en la litera. Asintió una sola vez. Sacar a los niños fue la primera prioridad. Asunción subió a la litera y bajó a la niña y al bebé uno por uno, envolviéndolos en las mantas limpias que ella había traído. Estaban heladas y temblaban, pero el llanto se había convertido en sollozos silenciosos. Llevó a los dos niños afuera, al claro, lejos de la vista de la puerta del vagón. Los sentó sobre un tronco seco. Mateo llamó. El niño salió tropezando, cegado por la luz del sol.
Cuídalos, no miren hacia el vagón, no dejen que miren. El niño, asumiendo su papel de adulto forzado, se sentó y abrazó a sus dos hermanos, escondiendo sus rostros contra su propio cuerpo delgado. Asunción regresó al vagón. No podía dejar a Valeria así. Sería una profanación, una victoria final para Clemente. Dejarla abandonada a los elementos o a los animales. Se merecía un entierro. Buscó la azada que había dejado caer cerca de la fosa de la cartera. Con un esfuerzo que le tensó cada músculo, comenzó a cavar una tumba nueva, no muy lejos del vagón, pero bajo la sombra de un gran roble, donde la tierra era más suave y olía a resina. Cavó durante casi una hora, sus manos ampollándose, el sudor mezclándose con las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro. Llorando por la joven madre, por Gregorio, por los niños, por su propio esposo perdido. Cuando la fosa fue lo suficientemente profunda, regresó al vagón. Encontró la pequeña plata en el suelo sucio y la guardó en su bolsillo. Luego buscó la cajita de rapé y sacó el mechón de cabello castaño atado con el lazo verde. Con una ternura infinita, ató mechón al cabello oscuro de Valeria. Después, usando la manta más limpia, envolvió el cuerpo frágil de la joven, un sudario improvisado. Sacar el cuerpo del vagón fue la tarea más difícil que había hecho en su vida, pero lo hizo. Colocó a Valeria suavemente en la fosa. Antes de cubrirla, puso la plata en la mano cerrada de la joven. «Descansa, hija, tus hijos estarán a salvo», prometió al viento. Cubrió la tumba con tierra, piedra por piedra, palada por palada, hasta que el montículo quedó firme. No tenía madera para una cruz, así que tomó 2 ramas fuertes de roble y las ató con un trozo de vid silvestre, clavándolas firmemente en la cabecera. Era un marcador humilde para una vida destrozada, pero era un marcador. Limpió la azada y regresó con los niños. Estaban acurrucados, dormidos de agotamiento, excepto Mateo, que la observaba con ojos viejos. «Ya está», dijo Asunción, «tu mamá está descansando. Ahora vamos a casa». La palabra casa sonó extraña, pero era la única que tenía. La procesión de regreso a la cabaña fue un viaje silencioso a través de la sierra. Asunción cargaba al bebé y la cartera con el chaleco y el diario. Mateo, con una determinación sombría, sostenía la mano de su hermana mientras Asunción guiaba al bebé. Dejaron atrás el vagón oxidado, un monumento de metal a la codicia humana, para ser reclamado por el bosque. El bosque ya no se sentía como el refugio solitario de Asunción. Ahora estaba lleno de secretos oscuros, de tumbas sin nombre y de la presencia de un asesino que seguía libre. El viento que soplaba entre los árboles ya no le parecía pacífico, sino un lamento por Gregorio y Valeria. Cuando llegaron a su cabaña, el sol comenzaba a bajar. La cabaña, que siempre le había parecido a Asunción tan humilde y pequeña, ahora lucía como un palacio. Era un solo cuarto, sí, pero las paredes eran de adobe sólido, el techo no tenía goteras y el fogón de leña estaba listo. Olía a humo de romero y a hierbas secas colgadas del techo. Olía a vida, no a muerte. Los niños entraron con cautela, sus ojos muy abiertos recorriendo el espacio. Vieron la cama de Asunción, el pequeño altar con una veladora, la mesa de madera. Para ellos, después de semanas en el infierno de metal, esto era el paraíso. La prioridad de Asunción era el calor y la limpieza. Inmediatamente puso la olla grande con agua a calentar en el fogón. Mientras se calentaba, sacó sus propias reservas de comida. Preparó un caldo espeso con miel y canela y calentó las últimas tortillas que le quedaban. Los niños comieron, esta vez no con la desesperación animal de los primeros días, sino con un cansancio profundo, casi ceremonial. Comieron en silencio. El único sonido era el crepitar del fuego. Después, uno por uno, Asunción los bañó en una tina de madera, limpiando semanas de suciedad, fiebre y miedo. El agua sucia que tiraba afuera era como si lavara la tragedia del vagón. Los vistió con lo que pudo encontrar.
Para Mateo, cortó unos pantalones viejos de su difunto esposo, sujetándolos con un lazo. A la niña la envolvió en camisones viejos suyos que le quedaban como vestidos de fantasma. Al bebé lo envolvió en la manta más suave que tenía. Los acostó a los tres en su propia cama, un catre de madera y petate, pero era cálido y seguro. Se durmieron casi al instante, cayendo en un sueño profundo, exhaustos por el trauma. Pero finalmente, a salvo, eran un nudo de extremidades pequeñas, respirando al unísono. Asunción no durmió, se sentó en un pequeño banco de madera junto al fogón, observándolos. La luz del fuego iluminaba sus rostros, tan pacíficos en el sueño, tan diferentes de las criaturas asustadas que había encontrado. Había perdido a su esposo por la fiebre hacía 4 años. La soledad había sido su única compañera. Ahora, en el transcurso de 3 días, el bosque le había entregado una familia rota. Ya no era solo la viuda Asunción, era la protectora de 3 huérfanos. Una responsabilidad inmensa y aterradora se asentó sobre sus hombros, más pesada que cualquier atillo de romero. Miró el bulto oscuro en el rincón, el mantón que contenía el diario, la cajita de rapé y el chaleco ensangrentado. La guerra contra Clemente no había terminado, solo había cambiado de campo de batalla. Los días que siguieron a la huida de Clemente se convirtieron en una nueva y tensa rutina. El amanecer en la cabaña de Asunción ya no era un momento de paz solitaria, sino el comienzo de una lucha desesperada por la supervivencia de 4 personas. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que su pequeña huerta y las pocas trampas para conejos que mantenía eran trágicamente insuficientes. Lo que la había alimentado a ella sola durante 4 años, ahora apenas representaba una pequeña ración para 3 niños en pleno crecimiento. Dividía las tortillas en porciones tan delgadas que casi se transparentaban. El caldo se volvía cada vez más ralo, y el fantasma del hambre, que había sido el verdugo en el vagón, volvía a asomar su rostro huesudo, esta vez en su propio hogar. El llanto agudo del bebé por la noche era un recordatorio constante de que el tiempo se estaba acabando. Mateo, en particular, replegado dentro de sí mismo. El coraje desafiante que había mostrado frente a don Clemente se había disuelto en cuanto el peligro inmediato pasó, dejando atrás solo a un niño de 8 años, abrumado por el peso del mundo. Pasaba horas sentado junto al fogón, con las rodillas abrazadas contra el pecho, simplemente mirando las llamas danzar sin hablar. Había visto a su padre asesinado, o al menos las secuelas violentas, y había visto a su madre exhalar su último aliento en el suelo metálico. Asunción intentaba hablar con él, le asignaba pequeñas tareas, pero él obedecía como un pequeño autómata. Ella sabía que su silencio no era paz, era el silencio de una herida profunda que se estaba infectando por dentro, invisible y letal. La niña, asustada por el cambio, no se separaba de él, creando un pequeño nudo de dolor silencioso en el rincón más cálido de la cabaña. Cada noche, después de que los niños finalmente sucumbían al sueño, acurrucados todos juntos en su catre, Asunción sacaba las pruebas. Encendía la única veladora que le quedaba y extendía el chaleco de Gregorio sobre la mesa de madera. A la luz temblorosa, la mancha de sangre seca parecía casi negra, tiesa como el cuero. Leía el diario una y otra vez, su dedo siguiendo las líneas, memorizando las fechas, los detalles del robo de ganado, la desesperación final de Gregorio por la enfermedad de Valeria. Sostenía la plata en la palma de su mano, sintiendo su frío peso. Estas cosas eran la única voz que les quedaba a los muertos, la única arma que ella poseía. Pero las armas no sirven de nada si se quedan guardadas en un rincón mientras el asesino sigue libre. El miedo a don Clemente era una presencia física en la cabaña. Cada vez que el viento golpeaba la puerta un poco más fuerte, Asunción se sobresaltaba. Su mano volando instintivamente hacia el machete que ahora mantenía permanentemente apoyado junto al fogón. Cada crujido en el bosque por la noche la hacía contener la respiración.
Sabía que Clemente no la dejaría en paz. La había subestimado una vez, viéndola como una simple viuda loca. No cometería ese error 2 veces. Tarde o temprano, su miedo inicial sería reemplazado por la lógica fría de que ella no podía hacer nada. O peor, su paranoia lo llevaría a actuar, a silenciarla a ella y a los niños para siempre, asegurándose de que el secreto muriera con ellos. Quedarse en la cabaña no era seguridad, era simplemente esperar la ejecución. Fue el recuerdo de su propia mentira, su farol desesperado, lo que le dio la única solución viable. Una carta a la ciudad le había dicho. Ella había creado la amenaza en la mente de Clemente. Ahora tenía que hacerla real. No bastaba con tener las pruebas, tenía que entregarlas. Tenía que llevar el diario, el chaleco manchado y la plata de la esposa de Clemente a la autoridad, a alguien que estuviera fuera del alcance del dinero y la influencia del amo. El pequeño pueblo más cercano a mediodía de camino probablemente estaba comprado por él, al igual que el juez de paz local. No, tenía que ser la capital del estado, tenía que ser la ciudad de Teruel, un viaje de varios días a pie, un trayecto peligroso a través de la sierra, lleno de barrancas, caminos solitarios y peligros desconocidos. Pero, ¿cómo? Su mirada se posó en el bulto de los 3 niños dormidos en su cama. Eran su razón para luchar, pero también eran su ancla. No podía llevarlos. El bebé no sobreviviría al viaje a pie, menos aún con el frío de las noches en la sierra. La niña era demasiado pequeña. Mateo estaba demasiado frágil emocionalmente. ¿Se morirían de frío, se enfermarían o serían presa fácil en los caminos? Pero podía dejarlos. La sola idea le provocaba náuseas, un miedo ácido que le subía por la garganta. Dejarlos solos era exponerlos a los peligros del bosque, al fuego que podía descontrolarse, a la desesperación o a la posibilidad aterradora de que Clemente regresara precisamente mientras ella no estaba. Era un dilema imposible, una elección entre 2 horrores. Durante 2 días completos, Asunción luchó con esa decisión, su mente yendo y viniendo entre las 2 opciones terribles, mientras sus manos trabajaban automáticamente raspando el fondo del saco de trigo. Pero fue la última tortilla, dura como piedra, la que se acabó esa mañana. El saco de trigo estaba vacío. El hambre, ese enemigo implacable y paciente, tomó la decisión por ella. Quedarse en la cabaña significaba morir de hambre lentamente todos juntos, en silencio. Irse era arriesgarlo todo, enfrentar el terror de la separación por la única y delgada posibilidad de justicia y supervivencia. Tenía que ir sola y tenía que confiar en el niño de 8 años que había visto morir a sus padres. Esa noche se sentó junto a Mateo en el suelo mientras los demás dormían. Puso sus manos ásperas sobre sus hombros delgados, obligándolo a mirarla a los ojos. «Mateo», dijo en voz baja, pero con una intensidad que hizo temblar al niño, «necesito que seas el hombre de esta casa. Pero de verdad, por unos días». Los ojos del niño se abrieron de par a par, oscuros y profundos, reflejando la luz del fogón. «Tengo que ir a la ciudad», explicó Asunción sin mentirle, sin suavizar la verdad. «Tengo que llevar la historia de tu padre, las pruebas de lo que ese hombre hizo a los hombres de la ley. Es la única manera de que don Clemente no vuelva a hacernos daño. Es la única manera de que podamos comer». Vio el terror puro inundar el rostro de Mateo, el miedo visceral a ser abandonado de nuevo. «No te estoy dejando», dijo ella, agarrándolo con fuerza, casi con dolor. «Te estoy confiando lo más importante que tengo, te estoy confiando a tus hermanos». Asunción vio al niño luchar contra el pánico, su pequeño pecho subiendo y bajando. «Volveré», le aseguró. «No soy como él, yo volveré, te lo juro por la memoria de tu madre». Pasó el día siguiente preparando la cabaña como si fuera una fortaleza. Cocinó las últimas sobras de garbanzos y trigo, y las racionó en pequeñas jícaras para 3 días. Apiló suficiente leña seca dentro de la cabaña para mantener el fuego vivo. Le enseñó a Mateo cómo mantener la puerta atrancada desde adentro con la tranca de madera y cómo usar el machete para defenderse, aunque ambos sabían en silencio que sería inútil contra un hombre armado. «No le abras a nadie, no salgan por nada, solo mantén el fuego y cuida al bebé».
Al amanecer del tercer día, Asunción se preparó para partir. Envolvió el diario de Gregorio y la plata con fuerza en un trapo y lo ató contra su pecho bajo su blusa. Dobló el chaleco ensangrentado y lo puso en el fondo de un morral viejo. Tomó un cántaro de agua y un solo puñado de piñones. Se despidió de los niños dormidos, besando cada frente pálida. Mateo la observaba desde la puerta con el rostro blanco como la cera, pero resuelto, sosteniendo al bebé en sus brazos. «Volveré», repitió Asunción. Luego se giró y comenzó a caminar hacia el sendero, el sol apenas despuntando sobre la sierra. Cada paso que la alejaba de la cabaña era una agonía física, un acto de fe contra toda lógica, dejando atrás todo lo que ahora tenía que proteger. El viaje a Teruel fue un descenso al infierno físico. Asunción había vivido descalza en la sierra, sus pies endurecidos como el cuero, pero caminar días enteros sobre el pedregal afilado y los caminos de tierra áspera fue una tortura distinta. Al segundo día, la planta de su pie derecho se abrió con un corte profundo. No se detuvo. Arrancó un trozo de su falda, lo empapó en su propia agua y lo vendó con fuerza, el dolor subiendo como fuego por su pierna con cada paso. El frío de las noches en la sierra la envolvía, pero no era el frío lo que la hacía temblar, era el terror de lo que sucedía en su ausencia. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo en la puerta, sosteniendo al bebé, un pequeño centinela de 8 años contra un mundo de lobos. El arrepentimiento y el miedo luchaban constantemente contra su determinación, amenazando con hacerla dar la vuelta. Mientras tanto, en la cabaña, el silencio era un enemigo vivo. Mateo no durmió. En el momento en que la figura de Asunción desapareció, atrancó la puerta con la viga de madera, tal como ella le había enseñado. Cada sonido del bosque antes familiar se convirtió en una amenaza directa. El ulular de una lechuza lo hacía saltar. El crujido de una rama seca bajo el peso de un jabalí sonaba como el paso de la bota de don Clemente. Su tarea más difícil fue el bebé, que lloraba por hambre y por la ausencia de la única madre que había conocido. Mateo lo mecía con una torpeza desesperada, canturreando una melodía sin letra que recordaba vagamente de Gregorio, su voz temblando en la penumbra. La niña, sentada junto a él en el catre, lo observaba todo con ojos grandes y mudos, su terror alimentando el suyo propio. Al segundo día del encierro, Mateo oyó algo. Era diferente, no era un animal, era el sonido de un caballo a lo lejos moviéndose por el sendero principal de la cañada, el que Asunción solía usar. El corazón del niño se detuvo. Corrió hacia la pequeña ventana, una simple abertura en el adobe, y trató de mirar a través de las sombras. No vio nada. El caballo estaba demasiado lejos, pero el sonido estaba allí. Un galope lento, pausado, como si alguien estuviera buscando. Era Clemente, había descubierto que Asunción se había ido. Mateo corrió hacia sus hermanos, los empujó hacia el rincón más oscuro de la cabaña, detrás del fogón apagado, e hizo un gesto universal de silencio, poniendo un dedo tembloroso sobre sus propios labios. Se quedó allí sosteniendo el machete de Asunción, sus pequeños nudillos blancos, escuchando el sonido del caballo que se desvanecía lentamente. Lejos de allí, Asunción estaba al borde del colapso. Habían pasado casi 3 días. Los piñones se habían terminado. El agua de su cántaro sabía a barro. La herida en su pie palpitaba con una infección que comenzaba a subir por su pierna y la fiebre le nublaba la vista. Cayó de rodillas en un tramo polvoriente del camino, el morral con la evidencia cayendo a su lado. El sol de la tarde le golpeaba la espalda sin piedad. La duda la inundó como veneno. ¿Qué estaba haciendo? Había abandonado a 3 niños huérfanos a una muerte segura, persiguiendo una justicia imposible. Era una viuda, sucia, coja y sin nombre. Nadie en la ciudad la escucharía. Clemente ya habría ganado.
La imagen de los 3 niños solos en la cabaña, muriendo de hambre mientras esperaban que ella volviera, la destrozó. Se quedó allí en el polvo llorando por primera vez desde la muerte de su esposo. Lloró por Gregorio, por Valeria, por Mateo, por sí misma. Sus manos golpearon el morral en frustración y sintió la dureza del diario y la tela rígida del chaleco. El golpe la trajo de vuelta. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano sucia. No había llegado tan lejos para morir en el polvo. El dolor en su pie era nada comparado con el dolor de Mateo. La fiebre era nada comparada con la frialdad de Clemente. Se levantó usando el dolor como combustible. La justicia no era su objetivo. La supervivencia de esos niños lo era. Y para que ellos sobrevivieran, Clemente tenía que caer. Volvió a atar el trapo a su pie sangrante y siguió caminando, cojeando, pero avanzando. Al 4.º día, al atardecer, vio las luces. Primero pensó que eran estrellas bajas, un delirio de la fiebre. Pero a medida que se acercaba, las luces se hicieron más brillantes, más numerosas. Era Teruel. La ciudad se extendía en el valle como un campo de velas. Después de tantos años de soledad en la sierra, la visión de tanta gente junta, de edificios de 2 pisos hechos de cantera, de carruajes y el ruido constante de las voces, la golpeó con la fuerza de un muro. Era un mundo alienígena. Ella era un fantasma de las montañas, cubierta de tierra, sangre seca y el hedor del bosque, invadiendo la civilización. La gente en las calles exteriores la miraban apartándose de su suciedad y su cojera con muecas de asco. Se sentía intimidada, perdida, una hormiga en un mundo de gigantes. Vio guardias en las esquinas con uniformes limpios y rifles al hombro. Pero sabía que no podía hablar con el primero que encontrara. El dinero de Clemente podía llegar muy lejos. Necesitaba al jefe, al hombre que no podía ser comprado tan fácilmente, al que le importaría más un escándalo de robo de ganado y asesinato que un soborno silencioso. Preguntó a una anciana que vendía castañas en una esquina, su voz ronca por el desuso. ¿Dónde encuentro al jefe de la ley, no al del pueblo, al que manda sobre todos? La anciana, viendo la desesperación en sus ojos, la miró con lástima y señaló hacia el Palacio de Gobierno, un edificio imponente en el centro de la plaza principal. Le tomó horas atravesar la burocracia de los guardias y los secretarios. La miraban con desdén. ¿Qué podía querer una mujer como ella, descalza y oliendo a tierra del comandante de la Guardia Rural? La habrían echado si no fuera por la terquedad nacida de su desesperación. Se negó a moverse. Se sentó en el suelo de piedra del patio frente a la oficina principal durante horas soportando las burlas y las amenazas. Finalmente, al caer la noche, harto de su presencia obstinada o quizás movido por una pizca de curiosidad, el comandante mismo, un hombre corpulento, con un bigote impresionante y ojos fríos y penetrantes, salió de su oficina. ¿Qué demonios quieres, mujer? Lárgate de aquí o te haré arrestar por vagancia. Asunción se levantó lentamente, cada hueso de su cuerpo protestando. Estaba parada frente al poder que había buscado. Estaba sucia, febril y exhausta, pero sus ojos ardían con la intensidad de su misión. No dijo nada, simplemente caminó hacia él, desató el morral de su espalda y con un movimiento deliberado lo vació sobre la mesa de caoba pulida del secretario que estaba en el pasillo. La peste a sangre vieja y moho golpeó el aire limpio de la oficina. Al instante, el chaleco ensangrentado de Gregorio cayó sobre los papeles ordenados con un sonido húmedo y pesado. Los guardias retrocedieron asqueados. El comandante se quedó helado, su rostro endureciéndose. ¿Qué brujería es esta? Es muerte, señor, dijo Asunción, su voz clara en el silencio repentino. Es la ropa de un hombre asesinado por su amo. El comandante miró la tela manchada, su experiencia diciéndole que eso era real, que era violencia. Vio el corte en el pecho, la sangre que lo empapaba. Levantó la mirada hacia Asunción, su desdén reemplazado por una cautela repentina. Palabras, ¿dónde están tus pruebas?
Con un movimiento lento, Asunción extendió su mano temblorosa y colocó el pequeño diario de cuero sobre la mesa, al lado del chaleco. La tapa gastada y la caligrafía clara de Gregorio eran inconfundibles. Luego, con la misma lentitud deliberada, sacó la cajita de rapé y la abrió. El broche de plata brilló bajo la luz de las lámparas de gas de la oficina, un destello frío y acusador. Esto pertenecía a la difunta esposa de don Clemente de la finca San Clemente, dijo Asunción, su voz ronca pero firme. Se lo dio a Gregorio Ruiz, su capataz, como garantía de silencio cuando descubrió que robaba ganado a los vecinos. Gregorio lo guardó, y don Clemente lo mató por ello. El comandante tomó el diario con dedos enguantados, hojeándolo rápidamente. Las fechas, los detalles del robo, la mención del broche, todo estaba allí, escrito con la precisión de un hombre que sabía que su vida dependía de la verdad. Miró el chaleco, luego el broche. Y finalmente a Asunción. ¿Cómo llegaste a esto? Asunción no vaciló. Los encontré enterrados junto a un vagón de tren abandonado en la sierra. Don Clemente dejó allí a la esposa de Gregorio, Valeria, y a sus 3 hijos para que murieran de fiebre. Yo los encontré. Valeria murió en mis brazos, pero no antes de confesar. Los niños viven conmigo ahora. El comandante, un hombre curtido por años de lidiar con bandidos y corruptos, reconoció la verdad cuando la veía. No era una loca del bosque, era una testigo con pruebas irrefutables. «Llama a los guardias», ordenó a su secretario. «Preparen una patrulla. Vamos a la finca San Clemente, esta noche». Asunción sintió que el peso de 4 días de terror se levantaba de sus hombros, pero solo por un instante. «Los niños», susurró, «están solos en mi cabaña. Si don Clemente los encuentra». El comandante la miró con una mezcla de respeto y urgencia. «Entonces no hay tiempo que perder. Montarás con nosotros». El viaje de regreso a la sierra fue un torbellino de cascos y polvo. Asunción iba en un caballo prestado, flanqueada por 6 guardias armados, el comandante al frente. La noche era negra como la pez, pero las antorchas iluminaban el camino. El miedo por los niños era una garra en su estómago, pero ahora tenía el poder de la ley a su lado. Llegaron a la finca San Clemente al amanecer. El lugar era imponente, un caserón de piedra con establos amplios y jornaleros que se apartaban al ver a los guardias. Don Clemente estaba en el patio, supervisando el marcaje de ganado, cuando los vio. Su rostro, curtido por el sol, palideció al reconocer a Asunción. Intentó huir, pero los guardias fueron más rápidos. Lo derribaron en el polvo, sus botas caras pateando inútilmente. «¿Qué significa esto?», rugió, pero su voz temblaba. El comandante desmontó, el diario en la mano. «Significa que estás acabado, Clemente. Robo, asesinato, abandono. Tenemos pruebas, tenemos testigos». Clemente miró a Asunción, el odio y el miedo mezclándose en sus ojos. «¡Tú, vieja!». Pero no terminó la frase. Los guardias lo ataron y lo subieron a un carro. La finca fue registrada. Encontraron el hierro de marcar alterado, terneros con marcas recientes y en el escritorio de Clemente documentos que confirmaban el robo sistemático. Todo encajaba. Pero Asunción no esperó. Cabalgó adelante, hacia su cabaña, el corazón en la garganta. Cuando llegó, el sol apenas iluminaba el claro. La puerta estaba atrancada, al como la había dejado. Golpeó con fuerza. «¡Mateo, soy yo! ¡Abre!». Hubo un silencio agonizante. Luego, el sonido de la tranca moviéndose. La puerta se abrió de golpe y Mateo salió corriendo, chocando contra ella que casi la derriba. Los otros 2 niños lo siguieron, llorando. Asunción los abrazó a los 3, sus cuerpos delgados temblando contra el suyo. Estaban vivos, habían sobrevivido. El comandante llegó poco después con la patrulla. Confirmó que los niños estaban a salvo. La cabaña, que había sido un refugio temporal, ahora era un hogar. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Don Clemente fue encarcelado en Teruel, esperando juicio. Su finca fue confiscada para pagar las deudas con los vecinos robados y como compensación a los hijos de Gregorio y Valeria.
Asunción recibió una parte, suficiente para comprar una pequeña parcela, en el valle, cerca de un arroyo, con tierra fértil y un techo sólido. Los niños, Mateo, Lucía y el pequeño Tomás, comenzaron a sanar. Mateo volvió a hablar, primero en susurros, luego con risas tímidas cuando Asunción le enseñó a plantar tomates. Lucía, la niña de 5 años, ahora 27 meses después de los eventos, corría entre las gallinas que Asunción había comprado. Tomás, el bebé, gateaba por el suelo de madera riendo con una voz que llenaba la casa. Asunción, la viuda que había encontrado una familia en un vagón oxidado, se convirtió en su madre. No por sangre, sino por elección. Cada noche, antes de dormir, contaban historias junto al fogón. Historias de Gregorio, el hombre valiente que escribió la verdad. De Valeria, la madre que dio su último aliento por sus hijos. Y de Asunción, la viuda que no dejó que el miedo la detuviera. La sierra de Teruel, que había sido testigo de tanta tragedia, ahora era testigo de algo nuevo. Una familia forjada en el dolor, pero unida por el amor. Si esta historia te conmovió hasta el fondo del alma, como lo hizo conmigo al contarla, suscríbete al canal ahora mismo con una campanita activada para no perderte ni una sola de estas verdades crudas que la vida esconde. Y haz algo especial, graba un audio corto contando cómo esta historia te hizo valorar a las personas que das por sentadas en tu vida. Envíalo por mensaje privado al canal con tu nombre y ciudad, y en el próximo vídeo reproduciremos los más conmovedores, creando una cadena de gratitud que llegue hasta la sierra. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que la bondad siempre encuentra su camino, aunque sea a través del dolor más oscuro.